Los invitamos aquí porque nos parece muy importante poder dar este mensaje en estos momentos donde la situación se puede llegar a complicar. Ojalá que no, pero el temor es de la transmisión comunitaria. ¿Qué significa eso? Lo que dijimos recién, que ya no hay nexos entre los nuevos casos y los anteriores. Ya no se sabe dónde se pueden haber contagiado estas dos personas que dieron positivo en San Francisco y que llevó a que se cierre también una fábrica, de manera preventiva por supuesto, hasta tanto no se tengan la información acerca de todos los hisopados. Está aquí con nosotros Javier Nari, Tati Poletti, José, ¿cómo están? Buen mediodía para los dos. Hola Joaquín, buenos días. Javi, empiezo con vos, que estuviste allí en la conferencia. Bueno, la preocupación existe, y la verdad que el mensaje también que tenemos que llevar a la comunidad tiene que ver con eso, ¿no? Con las medidas de prevención. Claro, nosotros en realidad esto es algo que lo venimos monitoreando ya en las últimas semanas, donde vemos que todos los casos empiezan a incrementarse, que empezaron a aparecer casos en el interior de la provincia de Córdoba, en otros corredores que no involucraban básicamente lo que era el departamento San Justo, sino bueno, la zona que lo dijiste vos antes, en la zona surgente, Marcos Juárez, Oliva, el mismo Río Cuarto, la zona aledaña a la ciudad de Córdoba capital. Y nosotros veníamos chequeando y viendo un poco la evolución de cómo se estaban dando los casos. Sí. Si bien aparecían algunos casos en forma esporádica en San Francisco, se sabían de dónde habían estado, con quién se habían contagiado, dónde habían ido. Y bueno, eso nos hacía estar en cierta medida en alerta, pero no con tantas precauciones. A partir del incremento en forma más que significativo, y no solamente en la provincia de Córdoba, estamos viendo en todo el interior del país, que empiezan a aparecer, incluso en la provincia de Santa Fe, con la cual nosotros estamos muy cerca, empezamos a ver que empiezan a aparecer un montón de casos, por lo tanto, esta mañana en reunión, una pequeña reunión de gabinete, empezamos a establecer algunos parámetros para intensificar lo que es los controles hasta que se defina la situación epidemiológica de la ciudad de San Francisco. Básicamente hay altas sospechas o probabilidades de que haya ya transmisión comunitaria, bueno, y eso nos haría ya a intensificar aún más de lo que ya estamos estableciendo. Pero bueno, básicamente es eso, pero el principal mensaje que nosotros queremos dar, después Tati puede ampliar un poco más, como es el área de su secretaría específica, de las medidas que vamos a hacer o vamos a intensificar. El mensaje es uno y es el que transmitimos hoy en la conferencia de prensa. Siempre fue responsabilidad de cada uno de nosotros, pero ahora esa responsabilidad de cada ciudadano no solamente es de las autoridades. Es decir, ahora tenemos que ser todos responsables en el uso de barbijo, el distanciamiento social y la desinfección. Y lo que nosotros a eso le aplicamos es decirle que si no tienen que salir o movilizarse por el departamento San Justo en forma de urgencia o extrema necesidad, que no lo hagan. Si pueden postergar algo, un viaje, que lo postergue. Si es un turno a un médico que tienen que postergarlo, que lo postergue. ¿Por qué? Porque también pensamos que desde la ciudad de San Francisco, si se llegara a confirmar esto, al ser capital del departamento, al ser un centro económico, sanitario de todo el departamento, vamos a tener que empezar también a cuidarnos de las otras ciudades o pueblos más totalmente. chicos, Bueno, porque también corren riesgo ellos. Miremos también lo que pasa, como bien decías, en Santa Fe, con Sunchales con más casos, Rafaela con más casos. Tati, puntualmente, ¿qué medidas se van a tomar o dónde se va a hacer foco, dónde se va a hacer hincapié, fundamentalmente en estos días también? Medidas nuevas, Joaquín, no vamos a tomar, sino que vamos a intensificar las que ya venimos realizando desde que hicimos la apertura el 25 de junio del Puerto Seco, porque consideramos que ahí es uno de los focos más importantes, es la gente que viene desde afuera y en este caso la gente que viene ahora desde San Francisco. Claro. Para tener una magnitud de lo que estamos hablando es que de las personas, fleteros o encomiendas o transportistas que vienen a Morteros diariamente, el 50% de los que ingresan o los que hacen transbordo en el Puerto Seco es gente de San Francisco. Entonces tenemos que intensificar ese cuidado y es tan simple las medidas de cuidado como efectivas. Y lo que acaba de decir Javier, el distanciamiento es fundamental. Tenemos que tener en mente los 2 metros. Tenemos que tener en mente una cinta
métrica donde con el que me paro a hablar, con el que tengo relación, que haya 2 metros de distanciamiento. El tema del barbijo y el tema del spray. Si podemos cada uno de nosotros tener en algún bolsillo, llevarnos y permanentemente, son cosas que le venimos diciendo hace 5 meses atrás, pero son las únicas efectivas para esta enfermedad. Por eso seguimos insistiendo con eso. Y principalmente con los transportistas, bueno, estamos insistiendo en el COE para que nos manden los test rápidos para realizarlos acá en Morteros, porque la medida era que debían hacerse en la estación virológica que está en el cruce de rutas 17 y 1, pero ahí solamente la disposición es para que se lo hagan a los transportistas que vienen de otras provincias. No dentro del departamento o dentro de la provincia de Córdoba. Lo que nosotros queremos incorporar es tener test rápidos acá para realizarle a transportistas que hoy están viniendo desde San Francisco o desde otros lugares de la provincia. Bien. Lo estamos haciendo por el lado oficial al pedido y, bueno, si no tenemos la respuesta que nosotros queremos, lo vamos a hacer en forma privada, comprando algún laboratorio. Ya tenemos la mecánica es muy simple, lo vamos a hacer a través de la gente del hospital en principio. Ya estuvimos viendo esa logística y si es necesario, bueno, no estará la gente del hospital porque es muy simple de realizar. Lo haremos con gente que vamos a instruir para tal caso. A ver, yo no quiero hablar del COE, porque la verdad que en estos últimos días, si hay alguien que ha perdido valor, además del peso, es el COE, ¿sí? Nosotros no lo llegamos a tomar aquí en el noticiero. El lunes nos cambió la agenda el lamentable fallecimiento de Alfredo Bría, pero la verdad que el lunes queríamos tocar con cierta profundidad lo que ha pasado en los últimos días con esta chica Solange que no pudo despedirse de su padre. Bueno, todo por una disposición y un bendito protocolo del COE. Así que vamos a tratar de hablar de lo menos posible del COE porque creo que la gente está bastante enojada y bastante descreída, si se me permite el término, con respecto a lo que decide el COE. Da la sensación de que aquí los municipios empiezan a tomar cada vez más importancia, ¿sí? O sea, lo que pasa en cada ciudad lo tiene que determinar el municipio. Sí, yo con respecto a eso, quiero decirte esto, coincido totalmente. O sea, yo creo que nosotros el concepto desde el día 1, bueno, tuvimos también una experiencia que nos alertó de entrada, que fue tener el primer caso de la provincia de Córdoba. Pero siempre lo que tratamos es de que esto no sea una situación traumática para la sociedad. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué tantas medidas restrictivas si no tenemos nada cerca, ninguna probabilidad tan cerca? Ahora, siempre tratamos de ir acompañando tanto a la sociedad y respetando las medidas que establecía el COE o a través de los decretos presidenciales. Pero a veces hay que encontrar situaciones de compromiso o herramientas que nos ayuden a nosotros a discernir o para la toma de decisiones. En este caso, por ejemplo, que era el registro de ingreso a la ciudad de Morteros, que no quisimos que se transforme en algo burocrático y realmente lo hicimos así en forma práctica. Esa fue una herramienta que nos permitió a nosotros saber en forma inmediata cuando aparecieron, por ejemplo, los primeros casos, esos casos en Ceres. Tati agarró y se acercó al chico que llevaba los controles, que estaba en el sistema. Decime cuántos casos vinieron, cuántas personas vinieron y quiénes son el nombre y apellido, y automáticamente nosotros teníamos el listado de las personas que habían venido con destino, que habían declarado fehacientemente que venían de Ceres. Entonces, digamos, son herramientas que nosotros las utilizamos y las pusimos en práctica para la toma de decisiones. En este sentido, ahora, incluso con ese tema en particular, vamos a ser un poco más observador de esos permisos y probablemente no los vamos a estar respondiendo como tratábamos de hacerlo ahora en 4 o 5 horas posteriores a la solicitud. A lo mejor ya nos vamos a tomar 24 horas y vamos a ver, porque vamos a hacer una observación, cuál es el origen, a dónde van y cuál es la necesidad de la urgencia. Entonces vamos a intensificar también el control ahí. Pero yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena en el caso que nos toca a nosotros, como autoridades locales, tratar de ver cuál es, aplicando las reglamentaciones o los protocolos que nos establece el COE o los decretos, ya sea de la gobernación o de la presidencia, tratar de respetarlo, pero facilitándole la situación
a los ciudadanos, ¿no es cierto? Ya sea a los comerciantes, a los productores agropecuarios, a los docentes, a todo aquel, o a la gente que tiene que movilizarse por ir al médico, pero siempre haciendo hincapié en esto, que todos somos responsables, todos somos responsables, cada uno de los ciudadanos, no es solamente el intendente o el equipo de gobierno de la municipalidad, sino cada ciudadano que tiene que movilizarse, cada ciudadano que tiene que salir, porque esa es, por lo menos, al día de hoy, la herramienta que vemos en todas partes del mundo. Y en realidad creo que nos dio resultado hasta ahora. Y eso es lo que queremos pedirle a todos los morterenses, que en este momento, que ya sí lo tenemos golpeando la puerta, y en algún momento puede llegar a entrar, pero tratar de que ese ingreso, si se produce, ojalá no se produzca, sea contenido rápidamente a través de las medidas de seguridad y de higiene que cada uno lleve puesto en sí mismo. Como decía Tati, el distanciamiento social, el barbijo y la desinfección, la medida de higiene. Y no salir si no es necesario, o hacer un solo viaje, una salida. Es decir, eso es para cuidarnos nosotros y a nuestros seres queridos. Tati, a ver, hay distintos, a ver, no digo mitos, pero sí por ahí en la charla con la gente surgen algunas cuestiones. Uno habla de Brinkmann y dice, no, pero en Brinkmann no se pueden entrar, son muy estrictos y lo ven como un defecto. Cuando hablas de morteros, sí, no, acá el mortero pasa cualquiera y lo ven como un defecto. Da la sensación de que siendo estrictos o siendo más flexibles o prácticos, o sos demasiado estricto o en morteros pasa cualquier cosa. ¿Dónde quiere pararse el municipio? No sé si me explico, porque también da la sensación eso. Uno habla con gente que va a Brinkmann y dice, no, Brinkmann no se puede entrar porque te hacen pegar la vuelta. Y también habla con otros y dice, bueno, en morteros entra cualquiera. Creo que ninguna de las dos son total realidades. Así es. Es la charla, pero ¿dónde se quiere parar morteros en esa cuestión? Yo creo que nosotros tratamos de ser siempre responsables en el hacer de este análisis de quién debía entrar o quién no debía entrar. Lamentablemente hubo gente que se vino desde Córdoba y que no tenía a veces ni el CUC, el Certificado Único de Circulación Nacional, ni el permiso municipal, y los tuvimos que hacer volver porque era la forma de cuidarnos. Sí, eso seguro. Yo creo que en tantas horas del día, porque hay puestos del sur y el norte, se controla las 24 horas. Y en el este y en el oeste hay 6 horas que no estamos controlando, que es a la noche. Tantas horas, tantas personas destinadas a esto, puede ser que en algún momento no haya el control exhaustivo que por ahí se requeriría, pero yo creo que, y los resultados lo están dando, de que se están haciendo bien los controles. Yo personalmente he ido a los pueblos vecinos y he tenido diferentes situaciones, como las que estás nombrando. A veces me tocaba a alguien que una situación no significa que sea general también. Exactamente. El tema pasa por ahí. Nosotros venimos, creo que, haciendo un muy buen trabajo en los puestos de control y ahora lo vamos a intensificar. Para no crear el mito con esto del puerto seco, de que todo lo que se pueda realizar en el puerto seco de transbordo lo vamos a seguir haciendo. Se está realizando y lo vamos a seguir haciendo, y todo lo que se pueda hacer para más, lo vamos a hacer. Lo que no se puede hacer, como las cadenas de frío, como los alimentos, como los materiales de construcción, que son, no podemos parar un camión que tenga 27 pales arriba y hacer un transbordo ahí, y muchas situaciones que no se puedan realizar el transbordo, va a ir un custodia y va a hacer el recorrido con el camionero. Porque la idea es, a ver, el objeto camión, el objeto vehículo, no va a transportar el virus. No lo vamos a ir a tocar al camión para que después lo incorporemos a nuestro cuerpo. Pero sí el camionero. Entonces le pedimos a todos los comercios nuestros que no haya un contacto con el camionero. Eso es fundamental. Si el camionero tiene que bajar la mercadería, la bajará, la pondrá en la vereda,
se retirará. Hay que evitar el tema de la factura, del pago, buscar otros medios para que no exista la comunicación del camionero que viene de afuera con nuestros comerciantes. ¿Y los repartidores de, por ejemplo, de Mercado Libre, que mucho llega por OCA, cómo se está haciendo eso? Son paquetes pequeños donde siempre hay que firmar algo. Sí, pero no tienen el teléfono de donde van, sí tienen la dirección. Entonces tienen que ir hasta la casa y hacer el mismo método. O sea, llamar a la casa, dejar el paquete. Claro, siempre mantener una distancia, siempre mantener. Y dejar la factura ahí, que se tome la factura, que se firme, se deja la factura, la toma el fletero y se la lleva. Evitar el contacto directo. Y luego de una operación de esa, jabón y agua o el spray con alcohol diluido. Con respecto a la pregunta de estas empresas tipo Correo Argentino, Caucasa, incluso los transportistas de caudales, o sea, las empresas fueron exceptuadas desde el primer momento, y en realidad en sus centros de distribución tienen protocolos ellos que están siguiendo. Yo creo que la mayoría de las empresas grandes ya tienen protocolos internos, porque obviamente que ninguna quiere tener algún personal o que le bloqueen o le cierren una planta, como por ejemplo pasó ahora en San Francisco. Perdóname, ningún transportista de esos servicios quiere quedarse varado acá en el hospital de campaña 15 días, quiere volver a la noche a su casa. Exactamente. Y si no se cuida ellos ya tienen incorporado ese aprendizaje. Sí. Bueno, es también reforzarle a todos los vecinos, a todas las familias que reciben ese tipo de correspondencia, que bueno, bien lo explicaba recién acá Tati, o sea, que tomen también las precauciones de desinfectar antes de ingresarlo a su domicilio, con alcohol diluido o con agua lavandina diluido si lo pueden. Es decir, que tomen esas medidas de precaución, que se desinfecten las manos, digamos, que lo abran el paquete en un área a lo mejor donde después descarten automáticamente todo lo exterior. Es decir, que tomen esas medidas y esos recaudos antes de incorporarlo en su casa. Pero bueno, todo es para ir reforzando en cada uno de los eslabones de este transporte, de las cadenas productivas, para evitar que llegue el virus, ¿no es cierto? Bien. Bueno, creo que está claro que depende de cada uno de nosotros. ¿Sí? El ánimo... No podemos pretender que venga el vigía, que entre a casa y que se fije si nos lavamos o no nos lavamos las manos. Me parece que depende de cada uno de nosotros. Tenemos que volver a tomar la conciencia que tomamos aquel 20 de marzo cuando empezó la cuarentena, que algunos abríamos la ventana, asomábamos la nariz afuera para ver quién había en la calle y nos volvíamos a meter. Sí. Bueno, no somos tan extremistas, pero tenemos que volver un poquito a esa concepción. Está bien, estamos cansados. Hace 5 meses que estamos, a ver, no digo encerrados, porque aquí en Morteros, en el interior, la verdad que la estamos pasando mucho mejor que en otros lugares donde están en fase 1, donde no se puede trabajar. Creo que tenemos que disfrutar este momento, pero extremando las medidas de prevención. Menos prevención, vamos a tener más peligros. Si hay más peligros, habrá más cierres. Está claro. Que aparte lo aclaraste bien vos, Joaquín. O sea, nosotros vivimos con una normalidad relativa casi total acá. O sea, porque si bien existió, llevó tiempo que se vayan regularizando todas las situaciones, pero en otros lugares, los restaurantes no pueden abrir, no hay reuniones familiares. Falta el espacio público, que es el reclamo que está haciendo la gente, que por ahí da la sensación que con algún protocolo se podría realizar. San Guillermo lo está haciendo. Vamos a ver los resultados, ¿no? Vamos a ver los resultados también. ¿No hay forma de que se pueda plantear un protocolo para la utilización del espacio público? Nosotros lo pensamos, pero también a veces depende del tamaño de la población. Es más fácil, por ahí en poblaciones más chicas, es más fácil controlar, porque hay, se conocen más, la gente queda más expuesta, es más fácil controlar a medida que se hace más grande. Por eso los grandes centros urbanos es donde hay más propagación. Nosotros veíamos al principio que cuando estábamos viendo, vos lo decías, todos escondidos detrás de las puertas de nuestro domicilio, había zonas del conurbano bonaerense donde tomaban cerveza, se compartían. Vimos en las imágenes un montón, donde no respetaban la cuarentena para nada. Pero bueno, acá lo hicimos bien y es eso, o sea, para tener y tratar de conservar esa seguridad o esa normalidad o cuasi normalidad que tenemos, es que tenemos que extremar más las medidas y no son cosas impracticables o onerosas o que no nos permitan que nosotros en nuestra casa no lo podamos hacer. Bien, de todas maneras lo de los espacios públicos
no es momento ni siquiera para plantearlo ni para aprobarlo, ¿no? No. Estamos con una sospecha de transmisión comunitaria en el Acá departamento de cerca. San Justo. La verdad que sería una locura y sería una insensatez de parte mía leer los mensajes que piden que se habilite el ferrocarril para que la gente salga. O sea, sería insensato plantearlo en este momento. Si se puede contener lo de San aguantamos Francisco, un par de días claro, más. yo creo que sí. Aguantamos un par de Vamos a días ser más. sensatos y vamos a ser buenos. Si se controla lo de San Francisco, me parece que sería una buena opción, al menos hacer alguna prueba Sí. o Sí, pensarlo, plantearlo. Sí, sí. En este momento me parece que no estamos para otra cosa, estamos para cuidarnos y para llevar el mensaje de cuidado. Los reclamos me parece que serán para otro momento. Y la idea acá, Joaquín, Sí, para cerrar. no es transmitir y no apelar al miedo, para nada. Sí lo que dijiste vos, es la conciencia individual. Apuntamos a eso porque, como se dice habitualmente, es un virus muy democrático. Agarra a todas las edades clases y a sociales. todas las clases sociales. No tiene ningún tipo de tapujo para eso. Así que es la conciencia, no al miedo, para que sigamos viviendo como estamos viviendo, que como vos dijiste, salvo los eventos, salvo los boliches, La pesca. no hay, Hay muchos pescadores que tienen todavía tienen como, la caña ahí. sí, pero hace como un tiempo. actividad comercial para morteros que afecta a varias familias hoy trabajando, todavía, a los eventos y los boliches son los que nos quedan colgados todavía. El resto, por suerte, tenemos casi una actividad normal. Tenemos que disfrutar y tenemos que protegernos de eso. Horarios de comercio no se van a movilizar por el momento, ¿no? La Bueno, última movilización fue también hace unas semanas. también te quería decir que todas estas cuestiones del tema del ferrocarril o de la Plaza Urquiza, que sabemos y lo vemos que se usa, la idea es, y mandamos protocolos permanentemente, el tema de los horarios también, que es algo que lo podemos manejar municipalmente, ya lo estuvimos hablando. Aguantamos un par de días más. Bien. Y seguramente va a haber modificaciones en cuanto a eso. Bien, gracias por estar acá. Estamos, Joaquín. Nuestra responsabilidad como medio es estar a disposición de lo que se necesite desde el municipio, fundamentalmente también de la comunidad. Así que bueno, les agradecemos que hayan estado aquí hoy. Gracias a ustedes por el espacio.